Abordemos ahora la pregunta sobre cómo generalizar la regla de Carson a una modulación, una señal modulante arbitraria de FM, ¿sí? Entonces, hablemos concretamente sobre el ancho de banda de modulaciones FM arbitrarias. FM arbitrarias. Y aquí tal vez lo que más sentido tiene es comenzar con este gráfico que ya introdujimos en una cápsula anterior, este gráfico de acá, que es nuestro tono puro modulante visto en el dominio de la frecuencia. Así que estoy copiando esa figura y la voy a pegar aquí, ¿sí? Entonces, tenemos un tono puro, ¿no es cierto?, que tiene ese espectro, y en el dominio del tiempo sabemos bien que este tono puro, en el tiempo, se ve como una sinusoide de frecuencia FM, ¿sí? Y por supuesto sigue hacia atrás también, ¿sí? Y tiene amplitud A sub M. Bien, habíamos establecido que beta es igual a delta F partido por FM y es igual a KF AM partido por FM. ¿Sí? Ahora pensemos en términos similares en una señal arbitraria. Una señal arbitraria. Voy a hacer un poquito de espacio. Ahí está, mejor. Y esa señal arbitraria vamos a dibujarla también en el dominio del tiempo, perdón, de la frecuencia y del tiempo. Y vamos a recordar que en el dominio de la frecuencia nuestra señal modulante arbitraria era ilustrada como un triángulo que tenía un ancho de banda que nosotros vamos a llamar W sub M. En el contexto de modulaciones lineales, aquí siempre hablábamos de W medios para asegurarnos de que el ancho completo sea W. ¿Por qué? Porque ese era luego el ancho de banda de la modulación en la pasabanda, pero eso aplica a modulaciones lineales. En este caso, para FM vamos a definir la frecuencia máxima como WM, W sub M. Y desde luego esto también es un espectro de magnitud, o sea, esta señal tiene por supuesto una riqueza de fase también en el dominio de la frecuencia. Y su transformada de Fourier al dominio del tiempo es alguna señal correspondiente a este espectro en el dominio del tiempo, podría ser arbitrariamente algo así. Ahí sí, mejor. Y lo que interesa es enfatizar de que tiene en algún momento un valor máximo, y ese valor máximo lo vamos a llamar A sub max, que es igual realmente al valor máximo que toma a lo largo del tiempo la señal M de T.
esta señal M de T. Entonces, en este contexto se define una forma equivalente de el índice de modulación que se llama la razón de desviación. Y la razón de desviación viene dada por D igual a la desviación de frecuencia delta F dividido por la frecuencia máxima de la señal, W sub m, y la desviación de frecuencia, en este caso, la establecemos como K sub F por A max dividido por W sub m. Así que básicamente es completamente análogo al caso de la modulación de un tono puro, solamente que se redefine el significado de los parámetros que intervienen en la definición del índice de modulación. Y con eso entonces establecemos la regla de Carson general. De la siguiente forma. El ancho de banda de una modulación FM puede ser definido como o determinado como 2 veces la desviación de frecuencia más 2 veces la frecuencia máxima de la señal modulante, y esto de igual forma que en el caso inicial puede ser factorizado como 2 delta F por 1 más 1 partido por la razón de desviación. Y esta sí es una expresión ahora que podemos utilizar para determinar el ancho de banda de transmisiones FM comerciales.